A las 11 con... ¿Trabajar o no trabajar? No es pero te chingo, ¿eh? Y muy buenos días, ciudadanas y ciudadanos del mundo. Bienvenidos a una emisión más de A las 11. El día de hoy tenemos el tema de la conmemoración del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, y también tenemos una interesante entrevista con la psicóloga Connie Ortiz, una mujer migrante y feminista, quien nos atendió a larga distancia para traerles hoy su propuesta educativa muy interesante que tiene que ver con el feminismo, por supuesto. Y le mandamos un saludo a toda nuestra audiencia desde Zurich, Affolter, Oerlikon hasta Tijuana y Orange County en Estados Unidos. Yo soy Camila Zamudio, quien les saluda, y vámonos con un corte musical y regresamos con todos estos temas que ya se están aquí tatemando en nuestro comal. Con temas que se están cociendo en el comal. Desde rollos políticos hasta sexualidad. Quédate a las 11 con... Y ahora sí, vámonos rápido con nuestra entrevista. Adelante, Connie, por favor. Hola, yo soy Connie Ortiz, psicóloga clínica. He colaborado en diseñar muchos programas educativos que principalmente son enfocados en la mujer, en la discapacidad, en la diversidad sexual y diversidad de género. Me gusta mucho hacer y diseñar programas que estén enfocados en la mujer. Hoy en día tenemos una problemática, un fenómeno social. No me gustaría decirle fenómeno porque ya es es algo ya muy problemático en cuanto a la violencia contra la mujer. Pues trato de aportar mi granito de arena haciendo análisis de las situaciones y tratando de diseñar algo que pueda cambiar en un futuro la mentalidad de la sociedad y de las generaciones que vienen, para poder implementar un poco más la equidad. Sí, yo también siempre lo remarco, la equidad es como la pieza indispensable para el cambio. Y bueno, después de tu presentación, compártenos cuál fue tu principal inquietud en abordar el tema educación con feminismo para abolir el machismo. Un tema que para muchos puede resultar subversivo. Platícanos un poquito, por favor, sobre este revolucionario tema. Lo que me llevó a tener esta inspiración para poder escribir acerca de esta problemática de la cual Latinoamérica siempre ha estado inmersa fue el aumento desmesurado de los feminicidios alrededor de toda Latinoamérica, y esto pasa en todo el mundo, es un fenómeno en todo el mundo. El machismo existe en todo el mundo, en algunos países mucho más que en otros. Por ejemplo, nuestra situación no es la misma que en un país de Medio Oriente, pero aún así es como una problemática social que existe alrededor de todo el mundo. Pero hablemos en este momento de Latinoamérica y en particular de México. Lo que me inspiró fue el aumento de la violencia en contra de la mujer. Y lo que me movió demasiado y me entristece demasiado, primero porque yo soy mujer y segundo porque yo tengo una hija, es que la violencia ya está alcanzando a niñas cada vez más pequeñas y se cometen feminicidios y crímenes muy sádicos cada vez a mujeres y niñas más jóvenes. Entonces, esto me movió a diseñar un programa de reflexión, de concientización y un programa educativo que hiciera una remoción y una revalorización de todo este fenómeno y de la cultura machista que tenemos arraigada desde tiempos de
de siempre. Lo que me inspira mucho a hacer este tipo de diseño de programas educativos es desmentir y desmitificar el feminismo, porque hoy en día el feminismo ya está muy desvirtuado y muy polarizado, y es lo que yo trato de plasmar en mi trabajo, en el diseño de estos programas educativos, que tenemos que terminar y desaprender esa cultura machista que tenemos desde el seno materno. El machismo empieza desde una mujer, desde la madre de familia. Así es la que lo implementa en la familia, es la que lo inicia y la que lo consecuenta. Entonces, en base a esto hice un diseño de programa para concientizar por igual a mujeres y a hombres. Este programa también se puede adaptar, por ejemplo, para niños, pero obviamente se tendría que rediseñar un distinto temario y una distinta aproximación, ¿no?, para los niños. Lo diseñé para que hable y desmitifique, para así reeducar también a la población y a la sociedad y promover un nuevo estilo de crianza en el hogar, desde una visión mucho más empática, inclusiva, respetuosa, que se respeten ambos sexos, el uno al otro. No podemos existir sin el otro sexo, ¿no? Esta parte que está muy polarizada en el feminismo que se está propagando hoy en día es que la mujer es omnipotente y caen un poco en la misandría, ¿no? Que es completamente lo contrario al machismo, y no queremos eso, no queremos polarizarnos con el género opuesto. Nadie es mejor que el otro género y nos necesitamos el uno al otro. Entonces debemos de buscar la equidad, el apoyo, y que siempre se procure el bienestar de la familia, del núcleo familiar, porque es en el núcleo familiar, en el seno materno, donde se desarrolla el ser humano, no nada más física y cognitivamente, sino emocionalmente. Y eso es lo que va a delimitar en un futuro el tipo de ser humano y las herramientas emocionales que tengas en el futuro. Si tú creces en un hogar disfuncional donde la demostración de afecto, el amor, el recibir amor, es que tengas un padre que trata a tu madre de muchas maneras muy feas y muy agresivas, y introyectas eso en tu mente como ser humano en crecimiento, pensando que esa es una demostración de amor positiva, cuando no lo es, ¿no? Es completamente una demostración muy enferma y carente de los verdaderos efectos y pues significados que son el demostrar amor. Vámonos a una breve pausa musical. Estamos con el tema Educar con feminismo para abolir el machismo, en entrevista con la psicóloga Connie Ortiz desde Estados Unidos. Y regresamos aquí en entrevista. Tocas varios temas de interés, desde las muertes violentas de mujeres en el mundo hasta el feminismo desvirtuado. También mencionas que el machismo nace desde los hogares, como también comentas de las demostraciones de amor erróneas que las y los jóvenes, creyéndolas válidas, las repiten una y otra vez. ¿Podrías ahondar o darnos algunos comentarios específicos sobre algunos de los temas anteriores? Bueno, tomando los parámetros del machismo y el feminismo, de ahí podemos, extraer estas dos problemáticas, estos dos parámetros que le dieron la estructura a la reflexión y al contenido que hay en mi diseño educativo, para comprender más el impacto y las consecuencias que hay en la sociedad sobre esto, así como lo es hoy en día las manifestaciones y los índices de violencia y feminicidios que hay en el país. Sabemos que el machismo empieza desde el hogar, como ya lo habíamos hablado, y pues siempre se hace como que la diferencia entre ambos géneros, entre el hombre y la mujer,
y hay cosas que se les permiten a los hombres y a los varoncitos desde que son niños, como por ejemplo tomar a la niña de la mano, o desde que son niños de 2, 3 años se les puede dar, incluso se les aplaude que le den un beso a una niña o que le vea debajo de la falda, mientras que a una niña siempre desde pequeña se le indica y se le hace entender que las expectativas de su género es que sea una niña femenina, que debe de atender al esposo cuando se case. Se le implementa eso, ¿no? Tú te tienes que casar y tienes que formar un hogar. Y eso es parte del machismo, porque está implicado una expectativa de género sobre las niñas, sobre la mujer, ¿no? En el programa que yo diseñé, yo trato de que eso, de desaprender eso en la cultura. Es algo muy difícil porque pues es parte de la cultura. Me duele decirlo y me duele y me molesta. Y el grado de violencia que hay, pues ya se hace uso de los cuerpos de las mujeres como objetos, ¿no? Y se deshace, los criminales se deshacen de los cuerpos como si fueran objetos sin valor, ¿no? Como si fuera un depósito de odio, de violencia, y como si el hecho de ser mujer y que te encuentren por ahí tirada ya no tuviera como que un valor sentimental, sino como algo desechable. Entonces ahí está implícita la violencia en su máxima expresión, la cual pues es como que la base fundamental del machismo, ¿no? El ponderar más el género masculino sobre el femenino, como si valiera menos la mujer sobre el hombre, ¿no? O sea, y esa es la base del machismo y está en nuestra cultura y lo vemos manifestado en cualquier ámbito, en el laboral, en el educativo, en el familiar, lo vemos en todo, lo vemos expuesto en cualquier ámbito, en el día a día, ¿no? En la tele, incluso hay muchas películas que han tocado el tema y es algo muy difícil, va a ser muy difícil de erradicar, pero es lo que yo propongo en este programa educativo, ¿no? Desaprender eso, por lo menos para las nuevas generaciones, por lo menos la gente que ahora está consciente y que está preocupada por la violencia y que tienen hijos, a lo mejor quieren ellos informarse y sirve de algo poner el granito y educar de nuevo a las personas, ¿no? Para que las nuevas generaciones ya crezcan con ese nuevo sentido y conciencia de equidad, de género, y que es lo que en el feminismo real, el feminismo auténtico, el de hace varias décadas, es lo que promueve en realidad, ¿no? La equidad de género, que ni un género vale más que el otro, ¿no? Y que se procuren los derechos de los dos. Porque si bien es cierto que hay derechos que son iguales para las mujeres y para los hombres, no ha habido como que un derecho que es el constitucional que esté por encima de la mujer, ¿no? Por lo menos no en la Constitución. Otra cosa es si hablamos de usos y costumbres de los pueblos indígenas, que ahí sí es completamente por encima de la mujer, ¿no? Entonces, no, estamos hablando de derechos legales, constitucionales. No hay uno que pondere al hombre por encima de la mujer. Ahí sí estamos iguales. Pero en la sociedad, pues el trato siempre va a ser de una manera, pues, más marcada, ¿no? En cuanto al machismo. Entonces tenemos que agarrar esas raíces, esas verdaderas raíces del feminismo y aplicarlas en un nuevo estilo de crianza. Cierto, Connie. Desde la crianza algunas veces el machismo es fomentado por la propia familia y la desvalorización de la mujer pareciera un pilar central en cuanto a educación y a crianza se trata, ¿no? Como dices, es parte de la cultura, por desgracia. En pocas palabras, los feminicidios son en gran medida el resultado de una educación machista. Parte de la solución a esto sería tu propuesta, el feminismo como parte de una educación básica en las escuelas. ¿Podrías platicarnos un poquito sobre esto?
Ok, pues no podría aseverar que la causa general de los feminicidios sea el machismo que es introyectado en la cultura. Pues yo creo que también existen otros factores inmersos que también juegan un papel crucial en esta gran problemática, ¿no? No vamos a ahondar en esto, en este tema, en todos los factores, porque se ampliaría mucho nuestra paleta de factores que propician la violencia en contra de un género y en un estado donde impera la corrupción en todos los sentidos y la falta de civilidad entre sus habitantes. Mi propuesta la he diseñado y la visualicé desde mi preocupación por el papel de la mujer en nuestra sociedad, porque hoy en día estamos abriéndonos como una sociedad abierta a la diversidad, no solo de la ideología de género, sino de pensamiento, ideologías políticas y religiosas, y pensando en el principal factor, el cual es la violencia en contra de las mujeres. Creo que al igual que una clase de civismo, de sexualidad, de anatomía, podemos incluir en el plan educativo una clase de crianza o método educativo con un enfoque feminista para desaparecer el machismo. De hecho, es el título, ¿no?, del curso que yo diseñé. Es un proyecto que está pensado para ser breve, atendido en no más de 8 días. Yo lo diseñé para impartirse 1 hora por día con ejercicios reflexivos y evaluaciones que midan el aprendizaje de los temas, de cada uno de los temas. De esta forma, cuando tú diseñas un currículo educativo, tienes que asegurarte con un tipo de evaluación, ya sea evaluación que sea sumativa, todas estas, pues que estás obteniendo un feedback de las personas a las que estás impartiendo, ¿no? Entonces, así también mides tu progreso y todo. Lo más importante y enriquecedor de este curso se lo lleva a la persona que lo atiende, porque no solo se le van a remover sesgos de pensamiento culturales, sino que yo lo diseñé pensando en una apertura de conciencia y de responsabilidad como sociedad, pero también, y lo más importante es, como individuo responsable en el impacto de nuestros actos y sus consecuencias frente a la sociedad. Bien, vamos a escuchar algo de música y regresamos con esta entrevista. Marte Latino en Radio Lora con la Fórmula 5, sin comerciales, sin farándulas. Somos la verdadera voz de la radio del pueblo. 97.5 MHz. Y regresamos, estamos con la psicóloga Connie Ortiz en entrevista. Ella está desde Estados Unidos y para seguir aquí con las preguntas, que tenemos bastantes por aquí acumuladas. Estos son tus temas de proyecto para un taller dirigido a mayores de 18 años. ¿Podrías abordar algunos de ellos en particular para nuestro público multicultural? Por ejemplo, tienes beneficios de un esquema nuevo de crianza sano y libre para todos, evitando y destejiendo el machismo como método de crianza inconsciente, educar seres libres sin prejuicios ni violencia, etc. ¿Podrías abordar alguno de estos? Ok, en evitando y destejiendo el machismo como método de crianza inconsciente, lo que busco tocando este tema es presentar todos los constructos machistas que tenemos como sociedad y como inconscientemente en el método de crianza, el método afectivo, ¿no? Hacemos una diferencia siempre entre mujeres y hombres. Esto viene de generaciones atrás y no quiere decir con esto que el 100% de las familias mexicanas o familias latinas tengan este método de crianza inconsciente, pero sí tienen un cierto grado de machismo introyectado en el método casero, digamos, en la crianza materna, porque acuérdense otra vez que el machismo viene de una madre. Habrá muchas ideas que pues uno la ve, uno en el día a día, a cómo vives tu vida, tú
crees que eso es normal. Pero cuando te dicen, este pensamiento o esta acción o este tipo de conducta viene de un constructo machista, entonces te das cuenta. No todos podemos visualizarlo, ni todos tenemos las herramientas mentales para hacerlo. Me refiero a que no tenemos como que esa facilidad de estar poniéndonos a pensar cada vez que hacemos las cosas. Vivimos condicionados en el día a día y ya estamos acostumbrados a una huella, ¿no?, de nuestra infancia. Crecemos, nos casamos, tenemos hijos y entonces creemos que el método efectivo para criar a los hijos es como a mí me criaron, ¿no? Y es por eso que yo no veo otra salida para ir desaprendiendo el machismo que reeducando a la población, a nuevas generaciones y a las generaciones que estamos presentes hoy en día, que estamos teniendo en nuestras manos el futuro de la educación de nuestros hijos. Solamente haciendo esta remoción de cultura, ¿no?, este destejer de la cultura, podemos ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no?, desde otra visión. Pasa como cuando en terapia uno atiende a una persona, ya sea hombre o mujer, que tiene problemas con el esposo o con la esposa. Tienes que hacer tú como terapeuta que la visión que tiene esa persona cambie, que no vea a su pareja desde un lugar de enojo, ¿no?, de resentimiento, de dolor. Tienes que cambiar la visión, la mirada con la que tú estás viendo a tu pareja. Es lo mismo y es parte del, el método que ya viene inconsciente para el diseño de este taller. Cambiar la visión en la que estamos viendo cómo educamos a nuestros hijos, como padres de familia, como personas potencialmente a formar una familia, a tener descendencia, como profesores que son los que van guiando a nuestros niños en crecimiento, a nuestros jóvenes, y como trabajadores sociales que son los que se están encargando de asistir a la población más necesitada, ¿no? Y ya por último, ¿podrías darnos algún consejo a madres y padres de familia que estamos en la educación y en la crianza? Y bueno, no solamente a madres y padres de familia, también pueden ser tíos o tías que están en la educación y en la crianza, abuelos o profesores y profesoras. Adelante. Pues un consejo que les servirá no solo para aplicarlo con los niños que están en crecimiento, sino en la familia, también con amigos, con todas las personas que se interactúan, pero principalmente con uno mismo, es analizar siempre los pensamientos y desmenuzar bien todos los estereotipos que tenemos ya desde que tenemos uso de razón. Solo así vamos a poder ir como que desglosando o desenmarañando toda esa idea, ese constructo que tenemos desde cuando tuvimos nuestra primera infancia, que crecimos en nuestro hogar y que vimos las cosas funcionar de una manera. Pensar y analizar a fondo todos esos recuerdos y esos pensamientos que tenemos, porque aquí lo que importa en verdad es la mentalidad y la visión que tienes sobre la otra persona, que todos tenemos los mismos derechos y que no se trata hoy en día de roles ni de expectativas, ¿no? Estamos en un momento crucial en la humanidad, en nuestra sociedad latina, mexicana, donde estamos rompiendo con un constructo que era bilateral. Había hombres y mujeres. El hombre proveía a la economía de la casa y la mujer atendía a los hijos y al marido. Y ya no es así. Ahora nos encontramos frente a un ambiente donde ya hay muchos tipos de convivencia, ya hay otros géneros aceptados que están siendo incluidos en la sociedad y a los cuales tenemos que educar a nuestros hijos a no solo a tener tolerancia, sino a aceptarlos y a incluirlos. Igual pasa
con las personas con alguna discapacidad. Antes eran rezagadas y ahora lo que está haciendo el sistema educativo es que las está incluyendo en todas y cada una de las escuelas. No tienen por qué irse a una escuela especial. Lo mismo pasa en este caso. Hay que aceptar que los tiempos han cambiado, que ya no tenemos por qué tener un rol en el momento que nacemos con un sexo o con otro, y que también tenemos oportunidad de decidir nuestra vida y qué queremos para esa vida, ¿no? Entonces, prohibido decirle a los niños o a las niñas, no, tú debes de jugar con muñecas y tú debes de jugar a las princesas. Y si a la niña le gustan los carritos, jamás decirle, eso no es juego de niñas, ¿no? Igual al niño. Aceptar que estamos en una nueva era donde la diversidad y la inclusión está siendo necesaria, pues por la diversidad de pensamiento que estamos teniendo y la libertad de pensamiento que estamos teniendo, ¿no? Y también trabajar un poquito en la tolerancia. Es muy difícil romper ese cascarón de todas las ideas y todos los pensamientos y esta cuestión de moral que nos impregnan desde que somos pequeños en nuestro hogar. Y es lo que se trata de desaprender. Entonces poder picar ese cascarón poquito a poquito a base de analizar pensamientos, de tratar de cambiarlos, sino de preguntarse, ¿por qué estoy teniendo este pensamiento? Tal vez porque pues mi mamá creció en esa época, mi papá creció en esta época y no fue su culpa. No podemos culpar a las personas por haber hecho lo que en su época era correcto. Lo correcto ahora es incluir y tener tolerancia a la diversidad. Por el otro lado, y algo muy importante, es también tener en la mente este pensamiento. Es respetar a la persona que tengo enfrente, sea hombre o mujer. El hecho de que sea mujer no quiere decir que el cuerpo de esa persona te pertenece. El hecho de que sea hombre tampoco quiere decir que te pertenece, que es un ser inferior, nada de eso. O sea, tenemos que tener esa parte de respeto y de empatía hacia el sexo opuesto. Recordar que somos dueños de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Nuestros deseos como seres humanos no deberían depender en base a lo que acepta la sociedad o lo que espera. No debería pretenderse también ser más que nadie en ningún sentido, ni mucho menos sentir derecho sobre la vida sexual de los demás. Las expectativas según nuestro género deberían desaparecer. Vivimos encasquillados en lo que se espera de nosotros en base a nuestro género y no en base a nuestros deseos, orientación, gusto y respeto a elegir. Por eso, respeta. Me gustó mucho y me quedo con esta última palabra, la de el respeto, ya que es parte de la equidad. Muchas gracias por aportarnos a todas y a todos, y algo que quieras decir, una última palabra en esta entretenida entrevista. Quiero despedirme de todos ustedes y agradecerles por escucharme de principio a fin en este tema tan interesante y tan reflexivo sobre nuestra cultura y sobre el nuevo horizonte que debemos de transformar y de construir para las nuevas generaciones. Muchas gracias por haberme invitado, Camila, al programa y por haberme dado este espacio para hablar de mi proyecto. Gracias. Gracias, Connie. Y sus redes sociales la pueden buscar así, Connie Psicoblog. Y ustedes tecleen en Facebook y en YouTube. Ahí la pueden encontrar a la licenciada Connie Ortiz. Y bueno, yo les iba a mandar a un corte musical, pero ya estamos a 5 minutos para que se termine nuestro programa del día de hoy, que estuvimos con el tema de diversidad cultural y con esta entrevista de una educación con feminismo. Y se va despidiendo. Yo soy Camila Zamudio y me da mucho gusto estar aquí dándole voz a este programa de A las 11, que también es tu programa.